Bien, buenas tardes, excelentísimo señor ministro de Justicia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas y civiles. Me corresponde el honor esta tarde de llevar a cabo la presentación de don Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Tarea de presentación que resulta doblemente grata, en primer lugar, por lo que en sí mismo supone, y, en segundo lugar, porque presentar a una persona de la trayectoria política de quien hoy nos acompaña, pues resulta, por su notoriedad, realmente sencillo. No obstante, diré que don Alberto Ruiz Gallardón nació un 11 de diciembre en Madrid y su carrera política comienza con apenas 19 años, cuando ingresa en la recién creada Alianza Popular, formación que sería refundada en 1989 bajo el nombre de Partido Popular. Ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad, tanto en este partido, siendo así miembro de la Ejecutiva y secretario general en 1986, vicepresidente en 1987 y miembro del Comité Ejecutivo Nacional en 1989. Como en diversas instituciones, concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 1983, diputado en la Asamblea Regional tras las elecciones del 87, 1991, 95 y 99, senador en el año 87, en 1989 y 1993, presidente de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 95 y 1999 y alcalde de Madrid tras las elecciones municipales de 2003, 2007 y 2011. De las 7 convocatorias electorales en las que hasta ahora ha participado como cabeza de lista, ganó en 6 ocasiones, 5 de ellas con mayoría suficiente para gobernar. En 2007 se convirtió en el alcalde de Madrid más votado en la historia de la ciudad y en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 resultó elegido diputado por la circunscripción de Madrid. Es licenciado en Derecho, miembro de la carrera fiscal en excedencia a la que accedió como número 2 de su promoción. Está casado y tiene 4 hijos. Y en la actualidad, como he dicho al principio y todos ustedes saben, es ministro de Justicia del Gobierno de España. Sin más, y agradeciéndole al señor ministro su disponibilidad para acudir a esta segunda escuela de verano de la Universidad Católica de Ávila y la razón, le cedo, por tanto, la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Quiero saludar a la rectora, a los vicerrectores, a todo el Consejo de la Universidad, agradeciendo de una forma muy especial esta oportunidad que se me brinda de poder estar en la Universidad Católica de Ávila y decir que para mí es un auténtico honor, y agradecérselo también al diario La Razón, en la persona de su director, de Francisco Maruenda, por haber tenido la gentileza de invitarme a compartir con todos ustedes unas reflexiones acerca de las reformas que estamos abordando. Quiero saludar también de una forma muy especial a Ángel Acebes, al ministro Ángel Acebes, porque el título de ministro es algo que acompaña siempre al margen de cuando se deja de ejercer esas responsabilidades, no solamente compañero de partido, no solamente antecesor en las responsabilidades que en estos momentos ocupo en el Gobierno de España, sino por encima de cualquier otra consideración, uno de los políticos que yo más admiro y he admirado en mi vida pública y un gran amigo. Querido delegado, subdelegado, diputados, concejales, autoridades, queridos alumnos. La Razón anuncia un programa en esta escuela de verano con un título que es El arte de gobernar España en tiempos de crisis. Con motivo de esto, preparando estas notas, a mí se me vino a la memoria un libro que había leído hace ya bastante tiempo, con un título no menos épico, que es El arte de la guerra. Es un manual sobre estrategia que está escrito, creo que unos 500 años antes de Cristo, y que, por cierto, sigue siendo muy estudiado todavía en muchas academias militares, y hay quien asegura, no sé si es verdad, que se estudia también en muchas escuelas de negocios. Pero esta asociación la ha hecho como consecuencia de algo que creo que tenemos que poner encima de la mesa antes de cualquier reflexión, y es la situación de emergencia nacional, una situación con la que este Gobierno se ha encontrado y a la que ha tomado la decisión rotunda de resolver. Por lo tanto, si su autor, Sun Tzu,
decía en El arte de la guerra que, en general, la regla de la guerra al penetrar en territorio enemigo es que las tropas tienden a unirse cuando penetran profundamente, mientras que tienden a dispersarse cuando se hace una penetración ligera, yo sí quiero decir que nosotros tenemos claro un enemigo, y ese enemigo es la crisis económica, que la penetración que queremos hacer en ese territorio para superarlo y para vencerlo no es en modo alguno ligera, sino que tiene que ser necesariamente profunda y, siguiendo el criterio del autor del arte de la guerra, eso lo que nos obliga es hacerlo unidos. Y cuando digo unidos no me refiero única y exclusivamente al Gobierno de España, que ha tenido y va a tener durante estos días una representación muy importante en este curso de la Universidad Católica de Ávila. No me refiero solamente, que por supuesto también junto con el Gobierno, al partido que lo sustenta, es decir, al Partido Popular, sino que me refiero a toda la sociedad española. Nosotros no podemos hacer ahora penetraciones ligeras, no podemos hacer escaramuzas por separado que podrían aliviar o resolver en un momento determinado algunos de los aspectos más tangenciales de la situación de crisis en que vive España, sino que tenemos necesariamente que hacer una penetración profunda, correctora, una penetración reparadora de la realidad que en estos momentos estamos viviendo y que creo que es lo que nos ha pedido la sociedad española cuando de forma muy generosa, hace escasamente 6 meses, nos dio la confianza para gobernar este país. Dejemos, por tanto, claro y rotundo encima de la mesa que nosotros, con la crisis económica, tenemos un objetivo rotundo que es vencer y que a ese fin vamos a encaminar todos nuestros esfuerzos y que, por lo tanto, siendo legítimo como es que un Gobierno, a la hora de tomar sus decisiones, establezca un orden de prelación donde otros factores, como la popularidad que sus decisiones pueden tener en los ciudadanos, la aceptación que algunas medidas pueden, en su caso, establecerse, quiero decir que ninguno de esos criterios va a ser determinante, ni lo está siendo, para las decisiones que estamos adoptando desde el Gobierno de España. El objetivo es recuperar la competitividad de nuestra sociedad, el objetivo es generar riqueza para de esa forma tener un crecimiento que nos permita generar empleo y abordar el gravísimo problema de la pérdida del puesto de trabajo, que es, sin duda ninguna, el que más preocupa a todos los ciudadanos. La tarea, sin duda, es ingente, pero es una tarea para la que tenemos confianza y obligación. Y empiezo por la segunda. Tenemos un mandato. Para eso nos eligieron los españoles. No nos eligieron para hacer cosas distintas o mejores de las que se habían hecho en los 8 años anteriores de gobierno socialista. Si nos eligieron con una mayoría tan generosa, pero precisamente por eso tan exigente, fue para hacer una política radicalmente contraria. Fue para decir la verdad en todas las ocasiones, por muy dura que esta verdad pueda resultar, y fue para afrontar la realidad con aquellas medidas que puedan corregir la deriva en la que España no podía continuar ni un día más después de 8 años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. No nos eligieron para resultar simpáticos a los ciudadanos, no nos eligieron para comparecer en todos los foros y dar siempre buenas noticias, no nos eligieron para negar la evidencia de la dureza de la situación económica, no nos eligieron para que ideásemos un mundo alternativo, un mundo idílico, donde, por no entrar en la tensión emocional que significaba el reconocimiento de la realidad, éramos capaces de dibujar realidades que nunca, jamás se iban a producir. Eso significa que el Gobierno va a tener que adoptar, como ha hecho hasta el momento, decisiones que le hubiese gustado no tener que adoptar, por supuesto que sí. Eso significa que el Gobierno no puede tener una mirada en corto plazo, vinculada por ningún acontecimiento de carácter político, sino que tiene que tener una mirada en largo y medio plazo, vinculada con la recuperación que necesita en estos momentos no solamente la economía, sino la sociedad española. Eso es rotundo que también es así. Y algunos de ustedes se preguntarán, después de estas palabras, que todo eso está muy bien, pero que ¿qué tiene que ver
con lo que, según el programa, ha sido convocado el ministro de Justicia cuando ha venido a hablar de sus iniciativas de reforma durante estos 6 meses en el Ministerio. Y ahí es donde quiero hacer una segunda reflexión en la que me gustaría incidir rotundamente. La justicia es un derecho fundamental de los ciudadanos. El acceso a la tutela judicial efectiva está garantizado por nuestra Constitución y, por lo tanto, bastaría este mandato constitucional para que cualquier ciudadano español tuviese derecho a acudir a nuestro orden jurisdiccional para obtener esa tutela judicial para la resolución de sus conflictos con otros ciudadanos o con cualquier administración pública. Esto es cierto, pero además de esto, y sin disminuir un punto la importancia de la justicia como derecho fundamental, hoy, en el momento en el que estamos tratando esta realidad, es importantísimo que recordemos algo que muchas veces se olvida, y es que la justicia es también un factor de competitividad, que la justicia es, sin duda ninguna, uno de los elementos claves para hacer nuestro espacio competitivo en un mundo globalizado, que la seguridad jurídica es uno de los factores que se tienen en cuenta en estos momentos al mismo nivel que las infraestructuras, la inversión en infraestructuras que atiendan a los desplazamientos de las personas, de las mercancías o de la información, al mismo nivel que se tienen en cuenta la cualificación profesional de la masa crítica que puede ser contratada por aquellos que están dudando en este mundo global en estos momentos dónde localizar su inversión, al mismo nivel que los beneficios fiscales que determinadas actividades productivas pueden tener evaluando el retorno directamente para sus inversores, al mismo nivel, digo, y lo digo desde la experiencia de haber estado 8 años al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y casi 9 al frente de la Ciudad de Madrid, y haber tenido que competir no solo con otras comunidades y otras ciudades de España, sino con ciudades y regiones del resto de Europa y del resto del mundo, la seguridad jurídica, la posibilidad de una resolución efectiva de los conflictos, el amparo judicial ante cualquier abuso por parte de una administración pública es un factor determinante de competitividad. Por lo tanto, permítanme que profundice en esta idea solamente para llamar la atención de que una reforma de la Administración de Justicia, una reestructuración de nuestro sistema judicial, es algo no solamente a lo que tenemos derecho los españoles, sino que es algo a lo que tenemos que contribuir todos aquellos que nos marcamos como prioridad política, como hace cualquier miembro del Gobierno de España, la superación de la crisis económica. Por eso, ahora que se cumplen esos 6 meses desde que el actual Ejecutivo se hizo cargo de la situación compleja en la que asumió las responsabilidades del Gobierno de España, creo que es muy oportuno este encuentro para que de una forma breve yo pueda dar cuenta de aquellas iniciativas que hemos adoptado y que después podamos, a través de un coloquio, intentar profundizar en aquellos aspectos que interesen más a los asistentes al curso. Quiero hacer una segunda reflexión. La tarea es dura y es difícil, pero es posible. Es posible porque no es un tópico decir que esta nación ha sido siempre capaz de superar las mayores dificultades en las que se ha encontrado y capaz de vencer cualquier obstáculo, recordando, eso sí, que solamente ha sido capaz de estos retos cuando lo ha afrontado unida y no en una segregación que ni por razones ideológicas y mucho menos por razones territoriales pueden distraer de los esfuerzos con los que nosotros en estos momentos tenemos que caminar conjuntamente para alcanzar este objetivo. Y quiero traer a colación algo que comentábamos hace unos minutos a la entrada de esta aula con el ministro Acebes. Hubo otro gobierno, el gobierno presidido por el presidente Aznar, que en 1996 se enfrentó a una situación de extrema dificultad con características sin duda diferentes, pero no menos complejas de las que nosotros estamos abordando en estos momentos, y que fue capaz primero, no desde una mayoría absoluta, sino desde una mayoría simple, convocar a la sociedad española y después alcanzar los retos que muchos habían dicho que eran absolutamente imposibles que fueran alcanzados. Una confianza
del Gobierno en la nación y de la nación en el Gobierno, es el requisito que nosotros necesitamos ahora como nación para alcanzar esos retos. Y si aquel Gobierno fue capaz no solamente de no perder el tren, sino de entrar desde el primer momento en los ritmos y en las condiciones muy exigentes de Maastricht, para que la unión monetaria no fuese una vez más un camino no alcanzado en el devenir histórico de España. Y si fue capaz, ahora que se habla de la famosa prima de riesgo, de igualar la credibilidad de la nación española y su solvencia con la que tenía la nación de referencia, que es la República Federal Alemana, nosotros como nación y nosotros como Gobierno tenemos que saber que ahora somos capaces también de alcanzar esos mismos objetivos. Las dificultades, sin duda, al ser de carácter estructural, no pueden ser corregidas única y exclusivamente a golpe de modificación legislativa, sino que es necesario que esos cambios legales cambien a su vez las estructuras de la propia sociedad, para que nosotros volvamos a ser un país competitivo, un país con confianza en sí mismo, un país con capacidad de crecimiento, un país atractivo para la localización de inversiones en este mundo global. Pero estoy absolutamente convencido de que podemos hacerlo. Y me centro ya directamente en aquello que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, generosamente me encomendó cuando me llamó a formar parte de su Ejecutivo. Esto es la Administración de Justicia. Administración de Justicia, vuelvo a insistir en ello, como un factor de competitividad de nuestro país y, evidentemente, también como uno de los elementos que definen la existencia o no de una sociedad avanzada y de un Estado de Derecho. Empiezo por decir que nosotros, en nuestra nación, al margen de la crisis económica, hemos alcanzado unos grandes niveles de eficiencia, no solamente, por supuesto, en numerosas iniciativas que dependen del sector privado, pero también en muchas que dependen del sector público. Hoy, si miramos nuestro sistema de transportes, nuestro sistema de transporte público y las infraestructuras para la utilización por parte de los vehículos privados, si miramos, por ejemplo, nuestra sanidad, al margen de las dificultades que lleva la crisis económica, o si miramos algunos servicios centrales de la Administración General del Estado, como puede ser la Hacienda Pública, creo que nadie discutirá que nos encontramos ante servicios eficientes, modernos, tecnológicamente avanzados, que no tienen nada que envidiar a la prestación de los mismos por parte de distintas naciones de nuestro entorno, de la Unión Europea, del mundo occidental, y que, dificultades coyunturales al margen, dan una respuesta adecuada a la exigencia que de los mismos hace el ciudadano y tienen también un coste proporcional al beneficio que generan para la propia sociedad. Si eso lo hemos conseguido con la hacienda pública, si lo hemos conseguido con la sanidad, si lo hemos conseguido con los transportes, ¿por qué no vamos a conseguirlo con la justicia? ¿Por qué vamos a vivir permanentemente con la idea? No hablo ya del Poder Judicial, no hablo ya del ejercicio de jurisdicción, que es cosa distinta a la que luego me referiré. Hablo estrictamente del servicio público de Administración de Justicia. ¿Por qué no vamos a alcanzar esos mismos niveles de eficiencia? ¿Por qué no somos capaces, si hemos introducido los lenguajes tecnológicos, los expedientes judiciales, los expedientes electrónicos en otras áreas de nuestra Administración pública, por qué no vamos a ser capaces de introducirlo en la Administración de Justicia? ¿Qué problema históricamente tiene la Administración de Justicia para haber ido en su condición de servicio público, desde una percepción que constatan los actuales estudios demoscópicos por parte del ciudadano, retrasado en relación con el resto de los servicios? Ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Y, aunque ya sé que no es un método aceptado comúnmente en las escuelas filosóficas, déjenme que intente responderla por negación o por exclusión. El problema más grave que tendríamos es si nos fallase aquello que no puede ser reemplazado de la noche a la mañana ni construido en menos de una generación. Esto es el elemento personal. Si no tuviésemos en los actores que participan en el servicio público de la justicia, desde todos sus ámbitos y competencias, desde aquellos que ejercen jurisdicción, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, es decir, jueces y magistrados, hasta el Ministerio Público, los componentes del Ministerio Fiscal, hasta aquellos que como abogados, procuradores, notarios, registradores o aquellos que dentro del Poder Judicial como secretarios o el resto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia realizan su labor, si no tuviésemos ese elemento de independencia, de cualificación y de formación,
la tarea sería sencillamente inútil. Pero lo tenemos. Tenemos un Poder Judicial en España, hablo ahora de jueces y magistrados, bien formados, con un sistema de acceso a la carrera a través de una evaluación del mérito, de la capacidad y del esfuerzo, que es, sin duda ninguna, desde mi punto de vista, no solamente el mejor, sino el que progresivamente tenemos que ir llevando para que sea no solamente el preferente, sino que sea la excepción, no recurrir al sistema de oposiciones para formar parte del Poder Judicial. Y tenemos un cuerpo, como digo, de jueces y magistrados que son personas independientes, que son personas que, desde su formación, entienden su papel en el ejercicio de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, desde una concepción profundamente democrática. Y hago un paréntesis para recordar que, en contra de lo que mucha gente piensa, un juez democrático no es un juez elegido directamente por los ciudadanos, cosa que, con todo el respeto, algunos sistemas jurídicos bien ajenos al nuestro, como puede ser el anglosajón, realizan. No es más demócrata un juez por haber sido elegido por los ciudadanos frente a uno que ha sido designado con un sistema objetivo que permite su acceso a todos los ciudadanos y que garantiza la imparcialidad y la independencia. La auténtica democracia de un juez consiste en que, a la hora de ejercer su jurisdicción y aplicar la ley, aplica única y exclusivamente la ley que democráticamente ha sido aprobada por los ciudadanos a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado de la Nación. Esa es la democracia del ejercicio de la función jurisdiccional, no el sistema de elección. Y un juez elegido directamente en las urnas, que, sin embargo, a la hora de dictar una resolución judicial hiciera un uso alternativo del derecho porque pensase que la norma aprobada por los representantes de los ciudadanos no era la adecuada para este caso, por muy elegido que hubiese sido, no sería un juez democrático. Y un juez que haya accedido por un sistema de oposición, de concurso, de mérito, de capacidad al ejercicio de esa función jurisdiccional y que, a la hora de dictar su resolución judicial, a lo único que atiende por encima de su criterio personal es a la aplicación de la ley aprobada por los representantes de los ciudadanos, es un juez que se vincula profundamente con el Estado de Derecho. Tenemos el elemento personal, tenemos unos componentes del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal, de los cuerpos como secretarios y demás al servicio de la Administración de Justicia y de operadores jurídicos externos, algunos funcionarios públicos como notarios y procuradores, como notarios y registradores, y otros del sector privado como abogados y procuradores, que pueden dar fe de la enorme cualificación personal a la hora de enfrentarse a la tarea de construir un sistema eficiente de administración de justicia. Si no fallan los jueces, si no fallan los fiscales, si no fallan los actores que con ellos construyen cotidianamente este mundo, ¿cuál es el problema por el que la Administración de Justicia no ha alcanzado en las últimas décadas los niveles de eficiencia en la prestación de servicio público que otros servicios de la sociedad? Pues, sinceramente, yo creo que el problema más importante al que nosotros tenemos que enfrentarnos en estos momentos, que fue certeramente diagnosticado por los gobiernos que hace más de 8 años asumieron estas responsabilidades y, concretamente, por el ministro Acebes, es ser conscientes de que el diseño que de la Administración de Justicia se hizo en el siglo XIX respondía a una realidad socioeconómica radicalmente distinta de aquella sobre la que tiene que operar en este siglo XXI. Y no seré yo, desde luego, nada más lejos de mi pensamiento, el que haga una lectura marxista de la historia, vinculándola única y exclusivamente con sus efectos económicos. Pero es lo cierto que una estructura judicial, en un mundo de economía agraria, diseñada, por tanto, para establecer el instrumento de resolución de conflictos cerca de donde el conflicto podía producirse, esto es, en un entorno rural, alejada de la realidad en la que en estos momentos, no solamente en torno a las ciudades, ha construido en torno a nuestro país una economía de servicios, una economía de carácter industrial, ha establecido una serie de dificultades de carácter objetivo que han hecho que todos los intentos llevados hasta la fecha, incluso algunos con financiación económica muy importante, por implementar una oficina judicial eficiente, para adecuado a la antigua estructura,
poder alcanzar esos niveles que sí que tienen otros servicios públicos en España, sin embargo, no se haya conseguido. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a ello y porque es lo que nos exige en estos momentos la situación de crisis económica. Voy a dar un dato. Solo los pleitos en los que somos parte de las administraciones públicas, es decir, los contenciosos administrativos, actualmente se calculan en más de 20.000 millones de euros los recursos financieros que se encuentran inmovilizados, pendientes de una resolución judicial como consecuencia de la lentitud de nuestros juzgados y de nuestros tribunales. Son 20.000 millones de euros que el día que la resolución judicial, en uno u otro sentido, a favor o en contra de la Administración, se produzca, inmediatamente se reincorporará a nuestro sistema productivo. Y serán, por lo tanto, recursos que bien el Estado o bien los particulares, naturalmente, pondrán con los distintos mecanismos, con los distintos productos financieros que existen en esta sociedad, pondrán directamente a la generación de riqueza. ¿Qué es lo que necesitamos, por lo tanto? Hacer una reforma en profundidad y una reforma que, desde luego, tenga la flexibilidad suficientemente inteligente como para dar respuesta a la realidad que en estos momentos tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Justicia? En primer lugar, yo de mi padre recibí un consejo que no he olvidado nunca, cuando vio que era inevitable esto de que me dedicase a la política. Y cuando empecé a asumir alguna responsabilidad, me dijo: si quieres hacer algo positivo en política, rodéate siempre de gente mejor que tú, porque de esa forma, con suerte, a lo mejor acabas siendo tú tan bueno como ellos. Nosotros hemos buscado a los mejores, los hemos buscado en la sociedad. No hemos pretendido hacer una iniciativa desde una posición de privilegio institucional que nos daría estar en las responsabilidades del Ministerio de Justicia, sino que antes, al contrario, hemos convocado a todos para que participen de una forma activa en esta reforma. Y en este sentido, el pasado 2 de marzo, el Gobierno de España, no solo el Ministerio de Justicia, sino el Gobierno de España, aprobó en Consejo de Ministros la creación de 2 comisiones institucionales para la elaboración de los 2 grandes pilares sobre los cuales va a pivotar la reforma de nuestro sistema judicial. Por un lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, cuyos trabajos vamos a concluir dentro de poco, y, por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introducirá una nueva y avanzada concepción de nuestros códigos de procedimiento penal en una reforma adecuada a la nueva realidad sobre la que la criminalidad, ya ha modificado el Código Penal, tiene que estar vigente directamente en España. Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo primero que tenemos que hacer son corregir los defectos del pasado. Y el principal defecto que, desde nuestro punto de vista, tiene en estos momentos el Gobierno del Poder Judicial es su politización, es su vinculación directa con los partidos políticos desde, a mi juicio, una vulneración del mandato que hizo el legislador constituyente. El legislador constituyente dejó bien claro que el Poder Judicial tenía que estar participado por las Cortes Generales, eligiendo a 8 de sus miembros entre abogados, juristas de reconocido prestigio, catedráticos, personas que, en definitiva, pudiesen enriquecer con su experiencia el gobierno del Poder Judicial. Pero esa misma Constitución nos dijo que de los 20 miembros del Poder Judicial, un número que está marcado por la propia Constitución, que fueron 15 en el primer borrador de la misma y que, como consecuencia de una enmienda defendida por el profesor Peces Barba, elevó de 15 a 20, de esos 20, 12 tenían que ser elegidos entre jueces y magistrados. Así lo entendió el primer legislador cuando, inmediatamente después de aprobada la Constitución, promulgó una ley orgánica del Poder Judicial que reservaba 8 de los 20 miembros a elección de Congreso y Senado y 12 a elección por los jueces y magistrados, entre jueces y magistrados. Después, en una modificación parlamentaria de la que ni siquiera se responsabilizó el Gobierno socialista, puesto que nunca lo propuso a debate, puesto que nunca lo remitió a informe del Consejo General del Poder Judicial, puesto que nunca lo remitió a informe del Consejo de Estado, sino introduciendo un proyecto que fue modificado por una enmienda, la famosa enmienda Vandrés,
lo que hizo fue introducir la politización extrema y decir que no tenían que ser solamente 8, sino los 20 miembros del Poder Judicial los que fuesen designados por los representantes de los partidos políticos. Y creo que ahí marcamos un error que ya fue advertido incluso por el propio Tribunal Constitucional, cuando, a pesar de declarar constitucional esta ley, dijo que podía incurrir en inconstitucionalidad sobrevenida, afirmando algo que después se ha producido, y es que si los partidos políticos convertían el Consejo General del Poder Judicial en una tercera Cámara con una proyección aritmética sobre el resultado que hubiesen tenido en las urnas en las últimas elecciones, estarían vulnerando el mandato del legislador constituyente. Cuando la Constitución quiso que los partidos políticos se repartiesen los puestos en un órgano, estableció un mecanismo para hacerlo. Ahí están las mesas que gobiernan el Congreso y el Senado, que establece un sistema de votaciones que garantiza que los partidos minoritarios van a tener una representación, porque ningún grupo mayoritario puede, porque el mecanismo electoral lo evita, copar todos los puestos de la mesa. Cuando a nosotros la Constitución nos dice que para elegir los miembros, y me refiero ahora no solamente a los 12 judiciales, sino a los 8 parlamentarios, del Consejo General del Poder Judicial, tenemos que conformar una mayoría de 3/5, no nos está diciendo que nos tenemos que repartir esos 8 u 20 miembros entre los partidos políticos en función del resultado que tuvimos en las últimas elecciones. Lo que nos está diciendo es que nos tenemos que poner todos de acuerdo en la elección de personas que reúnan los requisitos para ser, en este caso, miembros del Consejo General del Poder Judicial o, en el otro, que también nos afecta, miembros del Tribunal Constitucional. Y eso no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, desde que se aprobó la ley, y eso ha generado, desde mi punto de vista y desde el análisis que nosotros hacemos, una politización del Consejo General del Poder Judicial contraria a lo que quiso nuestra Constitución y con unos efectos francamente negativos. Por lo tanto, y empiezo por este punto porque es su Gobierno, al margen de otras consideraciones, nosotros, en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, reintroduciremos el mandato del legislador constituyente. Serán los jueces y magistrados, de acuerdo con las normas que apruebe el Parlamento, los que elijan a 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Los otros 8 serán elegidos por las cámaras, tal y como establece la Constitución, y procuraremos que esos 8 parlamentarios no se repartan en proporción al resultado de las últimas elecciones, sino que hagamos nuestro ese mandato de la Constitución de ponernos de acuerdo todos en personas que reúnan todos los requisitos para ser los juristas de reconocido prestigio que gobiernen nuestro Poder Judicial. Este es un cambio fundamental y es un cambio que estoy convencido que contribuirá a resolver muchos de los problemas de politización que en estos momentos tiene la justicia española. Pero, y soy consciente de que me estoy extendiendo en el tiempo e iré abreviando, decía antes que la realidad socioeconómica sobre la que se estructuró España en el siglo XIX no puede ser la que determine en estos momentos la realidad de España. Y ahí es donde, conjuntamente con la Ley Orgánica del Poder Judicial, se producirá una reforma de la Ley de Demarcación y Planta. Soy plenamente consciente de que esta reforma ha sido objeto de controversia como consecuencia de un informe que, por cierto, producido por una petición que hizo el Partido Socialista en la anterior legislatura, ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial. Quiero dejar encima de la mesa que nosotros estamos trabajando en este asunto, estamos trabajando con 2 criterios. En primer lugar, adecuar la justicia a la realidad del siglo XXI y, en segundo lugar, en tiempos de crisis, utilizar todos y cada uno de los recursos, de los elementos personales y de las infraestructuras que tiene a su disposición la Administración de Justicia. Y sobre esa realidad estoy convencido que haremos una propuesta que consultaremos a las comunidades autónomas que será capaz de introducir ese criterio de modernización. Esto pasará también por romper algo que cuando aprobábamos nosotros la carrera y entrábamos, porque yo en realidad, no estoy corrigiendo a mi presentador, no hice oposiciones a la carrera fiscal, yo hice oposiciones a la escuela judicial. Y una vez que entrábamos en la escuela y habíamos superado el último examen, decidíamos si nos íbamos a la carrera judicial o a la carrera fiscal, pero entrábamos juntos.
Aquellos que nos íbamos a la carrera fiscal sabíamos que por muy poco que supiésemos, y doy fe de que era muy poco lo que sabíamos, íbamos a empezar a trabajar en una mesa más grande que esta, donde lo importante no era la mesa, sino los compañeros que teníamos al lado, que desde el primer momento nos iban a orientar. Así es como trabaja el Ministerio Fiscal. Yo tuve la suerte de que fue el fiscal Luis Portero, después asesinado por la banda terrorista ETA, quien me regaló su tiempo y su generosidad para enseñarme, destinado yo en la audiencia de Málaga, lo que yo necesitaba para, con muy pocos años y muy poca experiencia, poder subir a estrados en juicio y cumplir con mi misión. No ocurre eso con los jueces. El carácter unipersonal de los juzgados de primera instancia e instrucción han conformado una realidad distinta en España. Si esto tenía sentido en una economía agraria, no creemos que tenga sentido en una economía de servicios, en una estructura de comunicación como la que tenemos en estos momentos en España y en una economía vinculada con el sector industrial. Y por eso vamos a introducir los tribunales colegiados de instancia. Y de la misma forma que trabajamos los fiscales, trabajarán también los jueces, en órganos colegiados. Y esto nos permitirá optimizar el funcionamiento de la oficina judicial, que ya no tendrá que repartirse entre distintos órganos unipersonales, sino que trabajará en favor de unidades judiciales indudablemente de mayor dimensión y, por tanto, podemos sacar todas las potencialidades, no solamente de la digitalización y el expediente judicial electrónico, sino del propio funcionamiento de la oficina judicial. Sé que no puedo extenderme mucho más y, por lo tanto, me va a permitir la dirección solamente que dé 3 pinceladas de algunos aspectos que son competencia directa del Ministerio de Justicia y que no quiero dejar de enumerar aquí, aunque me hubiese gustado extenderme mucho más. En primer lugar, no tiene sentido que, teniendo la República Francesa varias decenas de millones de habitantes más de los que tenemos en España, y lamentablemente para nosotros, una actividad económica, un Producto Interior Bruto y, por lo tanto, potencialmente un número de conflictos superior al que nosotros tenemos, tenga, sin embargo, del entorno de los 6 millones de asuntos judiciales al año frente a los 9,5 millones de asuntos que tenemos nosotros en España. ¿Significa eso la existencia de menos conflictos en Francia? No. Lo que significa es que en determinados países de nuestro entorno han encontrado mecanismos alternativos para la resolución de conflictos que no pasan necesariamente por acudir a la vía jurisdiccional. Los vamos a potenciar. Hago referencia a la ya aprobada Ley de Mediación. La aprobamos como consecuencia de que nos vencía el plazo para una transposición de una directiva europea, pero hicimos un proyecto mucho más amplio. Aquí es donde introduzco claramente una apuesta por el arbitraje y aquí es donde introduzco también una reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Pretendemos dejar a los jueces el ejercicio exclusivo de aquello que la Constitución les encomienda, que hay que recordar que es aquello que exige el ejercicio de jurisdicción. Tienen ellos la función exclusiva y excluyente de juzgar, ni siquiera de la ejecución. La Constitución es sabia y dice que los jueces tienen que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo cual significa que, igual que la jurisdicción es indelegable, porque es competencia exclusiva, la ejecución, la obligación del juez no es hacerla directamente, sino hacer que se haga, lo cual significa que puede contar con otros actores internos, como el cuerpo de secretarios, o externos, como vamos a contar ahora con los procuradores, a los efectos de agilizar la ejecución. Pero la Ley de Jurisdicción Voluntaria sacará también de los tribunales muchos aspectos que en estos momentos son regulados por ellos y en los que no se exige el ejercicio de jurisdicción ni está tampoco en juego derechos fundamentales de personas especialmente necesitados y protegidos de tutela, como pueden ser menores. Aquí es donde hemos hablado de algunos supuestos que en estos momentos realizan otros órganos de carácter también civil, como es el caso de los matrimonios. No tiene sentido que si un concejal de un ayuntamiento puede autorizar un matrimonio, eso no pueda ser realizado por otro funcionario público, como es el caso de un notario. Y aquí es donde introduciremos también aquella tramitación de divorcios que, por ser de mutuo acuerdo y por no existir menores, en cuyo caso tendría que intervenir el Ministerio Fiscal y, por lo tanto, tendría que pasar a tutela jurisdiccional, única y exclusivamente se necesita que un funcionario público constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley en el acuerdo en el que las partes pueden disponer, en este caso, de esta institución. Y esa es la razón por la que notarios
podrán, en estos casos, sustituir una labor que en jurisdicción voluntaria en estos momentos están realizando los jueces. Son muchos más los casos, pero no quiero alargarme en la reforma. 2 puntos antes de terminar. Vamos a reformar el Código Mercantil. La realidad de 1885, que es cuando se aprueba en España el Código de Comercio, era una realidad curiosa. Era una realidad donde hay que recordar lo que supuso también la repatriación de capitales como consecuencia de la pérdida de las colonias, que paradójicamente fue un gran impulso económico para nuestro país y donde ya se empezaba a vislumbrar pues, un mundo ciertamente que no se limitaba en nuestras fronteras y que necesitaba salir al exterior, pero no es la realidad de este espacio globalizado en el que vivimos. Vamos a aprobar un nuevo Código Mercantil que sustituye al viejo Código de Comercio de 1885 con 2 características fundamentales. Una, la implantación definitiva de la unidad de mercado en España. Hay que recordar que las competencias mercantiles son exclusivas del Estado. La Constitución no las autoriza a las comunidades autónomas. Pero, con el pretexto de legislación civil, lo cierto y verdad es que en estos momentos hay una legislación dispersa y muchas veces contradictorias que con ese amparo civil regula aspectos claramente mercantiles en nuestras comunidades autónomas que rompe ese criterio de la unidad de mercado. Y, en segundo lugar, con el criterio de libre circulación de bienes que está recogido en el artículo 139 de nuestra Constitución. Termino con 2 referencias. Una, el Ministerio Fiscal, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ocupará un papel nuevo, mucho más importante, pero nunca sustituirá al juez de garantías. Por lo tanto, habrá un nuevo modelo de instrucción en el que el Ministerio Fiscal tendrá una autoridad directa sobre la Policía Judicial, pero no sustituirá al juez de garantías. Eso significa que nunca un miembro del Ministerio Fiscal podrá adoptar ninguna resolución que sea privativa de derechos y que todo lo que signifique, desde una situación de privación temporal de libertad hasta cualquier privación de cualquier derecho, pienso en las intervenciones telefónicas, pienso en interceptación de las comunicaciones por escrito, las comunicaciones por vía electrónica, siempre tendrá que ser adoptado por un juez de garantías. No es, por lo tanto, un sistema en el que se transfieran las competencias de instrucción al Ministerio Fiscal, pero tampoco es un sistema en el que mantenga esas competencias única y exclusivamente en los jueces de instrucción, porque el peso de la instrucción recaerá sobre el Ministerio Fiscal. Para la definitiva implantación de este modelo harán falta 2 cosas. La primera, que ampliemos la plantilla del Ministerio Fiscal, cosa que haremos cuando los recursos económicos nos lo permitan y, por lo tanto, habrá un periodo transitorio. Y la segunda, que manteniendo el principio de unidad y de jerarquía en el Ministerio Fiscal, el principio igualmente constitucional de autonomía, para que nunca puedan pensar los ciudadanos que es el Gobierno el que directamente toma las iniciativas en relación con la instrucción de los sumarios, se potencie con una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y la última, con la que he querido cerrar este repaso rápido que hemos hecho por las reformas que estamos abordando en la Administración de Justicia. Vamos a reformar la ley del aborto. Y lo vamos a hacer para adecuar nuestra legislación a aquello que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional. Sin que esto que daría lugar para una conferencia completa lo extienda más allá, sí quiero recordar que el Tribunal Constitucional, cuando estudió y falló sobre la primitiva ley del aborto, algunos de cuyos artículos, por cierto, se declaró inconstitucionales y tuvieron que ser ulteriormente modificados por el legislador socialista, estableció unos principios. Y esos principios fundamentalmente eran que el concebido es susceptible de protección jurídica. Es verdad que al no establecer esa vida como un valor absoluto, no la llegó a equiparar con la vida del nacido. Y, por lo tanto, la doctrina del Tribunal Constitucional ahí está y nosotros tendremos que atenernos a ella. Pero no es menos cierto que no dijo en ningún momento que pudiera ser objeto de desprotección y, por lo tanto, objeto de despenalización. Eso significa que cuando existen conflictos en una sociedad compleja y dinámica como la nuestra, al legislador le corresponde resolver esos conflictos, pero solamente cuando el conflicto existe. Y eso significa que un sistema puro de plazos, en los que durante un tiempo determinado
sin apreciarse ni constatar la existencia de un conflicto entre dos bienes jurídicos que el legislador tiene que proteger, establecer una despenalización completa de una conducta que lo que hace es suprimir ese derecho que es objeto de tutela, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, es contrario a la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, nosotros, ateniéndonos a esa doctrina e incorporando las modificaciones que corrijan los errores de la legislación anterior, que obviamente muchos fueron y tenemos que corregirlos a la vista de la experiencia, modificaremos la Ley de Interrupción del Embarazo para, en todo caso, mantener la doctrina del Tribunal Constitucional, que en modo alguno permitió nunca al legislador la desprotección absoluta del concebido, aunque no nacido, ni siquiera durante un plazo determinado desde el momento de la concepción. Ahora sí que voy a terminar. Quiero regresar al arte de la guerra, con otra cita de este libro, que dice que lo esencial es la victoria rápida, no las operaciones prolongadas. Bien, quizá hoy, si tuviésemos que escribir ese tratado de gobernar España en tiempos de crisis, como decía La Razón, esto de la victoria rápida y no las operaciones prolongadas no lo podríamos decir con esta misma contundencia, porque la persistencia en la lucha contra la crisis tiene que ser necesariamente prolongada y sostenida. Pero sí me quedo con la idea del esfuerzo rápido y, desde luego, de no abordar con dilación ninguna de las grandes reformas que necesita España. Quiero terminar como empecé. Estamos aquí con mucha gratitud a los ciudadanos que nos dieron su voto, pero con un nivel de exigencia altísimo. No se nos eligió para gobernar un poco mejor, se nos eligió para abordar la transformación después del diagnóstico de error que hizo el pueblo español de los 8 años anteriores de gobierno del Partido Socialista. No podemos defraudar, no tenemos autoridad moral para defraudar, no podemos atender a nuestros intereses, no podemos pensar en las consecuencias electorales de nuestras medidas. Tenemos que, además de dar lo mejor de nosotros mismos, adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para superar la situación que en estos momentos vive España. Compete eso a todos los ministros del Gobierno, naturalmente con los criterios que nos marca el equipo económico y con el liderazgo del presidente Rajoy. Pero este ministro de Justicia les asegura a ustedes que, además de abordar lo que piensa que es una reforma conveniente para el funcionamiento de la justicia en el siglo XXI, está plenamente convencido que estos criterios traerán como consecuencia una dinamización, una agilización, una mayor y mejor y más rápida respuesta con una mayor eficacia, y que eso se convertirá en un elemento determinante de la competitividad de nuestro país. Abordar la reforma de la justicia es, además de una asignatura pendiente en estos momentos en España, un elemento determinante de la lucha contra la crisis económica. Y esta, con toda modestia, pero con toda ambición, es el resumen del resumen de lo que hemos preparado en estos 6 meses y de lo que vamos a hacer durante los próximos 4 años. Muchísimas gracias. Me he ido muy largo. Que va, no. Incluso a lo mejor queda algo de tiempo, ¿no? Ahora en el debate. En el colegio. Bien, muchísimas gracias, señor ministro, por su brillante intervención y por su preocupación por ajustarse al tiempo. Intervención en la que, bien, ha resaltado a la justicia como un instrumento de competitividad para la superación de la crisis y nos ha expuesto algunas de las reformas previstas por el Ministerio para esa búsqueda tan deseada de la eficiencia en la Administración de Justicia. Como él mismo anunciaba a lo largo de la conferencia, pues podemos abrir un pequeño turno de preguntas que permitan también al ministro pues, realizar más explicaciones en el sentido que considero oportuno. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí tienes una. Sí. Por aquí, un micrófono. Hola, buenas tardes. Me llamo Amparo, estudio Derecho en la Universidad de Navarra
Entonces, lo primero, como estudiante de Derecho, es verdad que cuando empiezas a estudiar el Poder Judicial, pues te llevas una gran desilusión al comprobar, como usted bien ha dicho antes, que está politizado, ¿no? Y desde los ciudadanos pues es un gran problema porque desprestigia mucho a la justicia. Entonces, lo primero, agradecerle que se tenga en cuenta ahora en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pues esta reinterpretación de lo que dice la Constitución respecto al Consejo General del Poder Judicial, pero mi pregunta más dirigida a que esta interpretación la lleva a cabo el Tribunal Constitucional y como en más ocasiones, y muchas de ellas bastante recientes, se intromete y reinterpreta las decisiones del Tribunal Supremo, como situándose en pues, lo que nos parece como si fuera un órgano superior al Tribunal Supremo. Entonces, mi pregunta es ¿qué opina usted de esta intromisión del Tribunal Constitucional y cómo limitaría su intromisión y que se dedicase únicamente a su ejercicio de interpretar la Constitución y no de aplicar la justicia? Gracias. Bien, son dos cuestiones. La primera, lo he dicho antes, pero lo repaso rapidísimamente. Nosotros vamos a introducir dos elementos rotundos para la despolitización del Gobierno de los jueces. El primero es que en lugar de 20, solamente serán 8 los miembros que designen el Parlamento y, por lo tanto, los otros 12 serán elegidos por los propios jueces y magistrados, sin participación política, de acuerdo con la normativa electoral que aprobemos. Y el segundo, al que hacía referencia, es que los 8 que designa el Parlamento, 4 del Congreso y 4 del Senado, mi propósito es que no se produzca un reparto en función de los resultados de las últimas elecciones, sino que nos pongamos de acuerdo, esos 3/5 de la Cámara, en escoger, en encontrar a 8 personas que todos ellos reúnan los requisitos para el ejercicio de esas responsabilidades de gobierno. Y de esa forma pues conseguiremos acabar algo contra lo que yo siempre he protestado, y es que ya saben ustedes que conforme a la Ley de Registro Civil, en España todos tenemos 2 apellidos. Yo me llamo Alberto Ruiz Gallardón Jiménez. Todos, excepto los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, donde después de su nombre y sus 2 apellidos, siempre que los leemos en prensa, aparece un tercer apellido que es o conservador o progresista. Adscripción que no digo que siempre coincida con la realidad, pero que los propios medios establecen en función de una realidad, y es cuál es el origen del nombramiento que tuvieron directamente esas personas. Y, por lo tanto, eso lo tenemos que superar. En relación con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no es un órgano superior al Tribunal Supremo. Es muy importante que esto lo sepamos. Es un órgano distinto al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, y estamos ahora celebrando conjuntamente con los 200 años de nuestra Constitución de 1812, también el 200 aniversario del Tribunal Supremo, porque fue esta Constitución de Cádiz la que estableció que existiría un tribunal superior en todos los órdenes, con sede en la Villa de Madrid, que es quien recibirá la calificación de Supremo. El legislador constituyente pudo haber optado por 3 modelos distintos. Por el modelo de encomendar los recursos de inconstitucionalidad sobre materia normativa a una sala del Tribunal Supremo. El segundo modelo, por haber establecido, como prácticamente ocurría con el Tribunal de Garantías Constitucionales en la Segunda República Española, un tribunal que solamente tuviese competencias precisamente para evaluar la adecuación de la normativa aprobada por Cortes Generales o Asambleas Legislativas y Comunidades Autónomas a nuestra Constitución, y en su caso cuestiones de inconstitucionalidad que sobre esa normativa planteasen jueces y magistrados, o por el modelo que optó, donde además de darle esta competencia, le dio la competencia del amparo. El amparo se refiere a aquellas resoluciones, también de carácter judicial, que signifiquen en su caso vulneración de derechos constitucionales. Luego, por lo tanto, ese es el único supuesto en el que el Tribunal Constitucional puede, de alguna forma, establecer criterios distintos a los que ha establecido el Tribunal Supremo, en uso de las competencias que sobre la interpretación de la Constitución le da nuestra Constitución. Yo, como es normal, con respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional, he manifestado cuál es el criterio del Gobierno y el mío personal. Tengo que decir que una de las cosas que más me ha sorprendido en los últimos tiempos, es que el señor Rubalcaba, líder de la oposición, me haya criticado el que acatando haya discrepado de una sentencia del Tribunal Constitucional.
estableciendo una doctrina según la cual, según él, el ministro de Justicia, además de acatar, tiene que coincidir ex lege con lo que dice el Tribunal Constitucional. Y yo digo que no, que la obligación de todo ciudadano y del ministro de Justicia es acatar esa sentencia y cualquier otra sentencia, pero acatar una sentencia no significa coincidir con ella. Y, por cierto, en el caso concreto de Sortu, lo que más me sorprende es que me critique mi discrepancia sobre una sentencia cuyo inicio legislativo a través del Tribunal Supremo propició el propio señor Rubalcaba cuando era ministro del Interior. Fue él quien dio orden al abogado del Estado para que se opusiera a la inscripción en el registro de partidos políticos de la formación política Sortu. Y, según su tesis, habiendo fallado lo contrario de lo que él pidió al Tribunal Constitucional, no solamente aplaude la decisión del Constitucional, cosa que me sorprende, sino encima piensa que los demás no podemos discrepar. Contesto la pregunta diciendo, podemos discrepar de las sentencias del Tribunal Constitucional, pero en un Estado de Derecho todos, y empezando por el ministro de Justicia, tenemos que acatarlas. Y sí tengo que decir que en la última reforma interna que ha hecho el Tribunal Constitucional, y a mi juicio es un acierto, ha restringido de una forma muy importante la posibilidad de tramitación de recursos de amparo. Y de esta forma entiendo que se convertirán en excepcionales, los supuestos en los que en el futuro se perciba por parte de la opinión pública que resoluciones del Constitucional desautorizan al propio Tribunal Supremo. ¿Preguntas? ¿Por aquí abajo? Está detrás Sí. la señorita. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con un poquito de mala uva. ¿Qué piensa usted o qué le transmite como perteneciente a la clase política que lo es, que ustedes sean percibidos como el tercer problema en las encuestas del CIS desde hace ya bastante tiempo, por delante de la delincuencia, incluso el terrorismo? No tiene ninguna mala uva esa pregunta. Es más, es de las más amables que me han hecho últimamente. Pues mire, yo lo entiendo como un desafío, como un auténtico desafío. Por supuesto que me produce, más que preocupación, yo diría desazón. Hablaba ahora, antes de entrar, con Ángel Acebes y él, desde las responsabilidades que tiene en estos momentos en la sociedad, me decía, este país está devaluando la aportación de los políticos a la construcción del proyecto nacional. Y yo coincido con ese análisis del ministro Acebes. A mí lo que me produce, además de esa desazón, es un desafío, porque eso significa que es mucho lo que tenemos que hacer. Eso significa que el día que ganamos unas elecciones, el día que tomamos posesión en un ministerio, no acaba nada. Ese día empieza todo. Eso significa que tenemos que hacer un recorrido no solamente de gestión, no solamente de iniciativa legislativa, sino también de persuasión, de explicación, de comunicación directamente con los ciudadanos. Y eso significa también que tenemos que hacer un ejercicio de disciplina nosotros mismos para saber qué es lo que esperan de nosotros los ciudadanos. Yo creo que ahora mismo los españoles no quieren más discursos, lo que quieren son resultados. Yo creo que los españoles no quieren ahora mismo una falta de unidad, y yo la invocaba al principio de mi charla, en torno a un proyecto de superación de la crisis y de recuperación económica de España, sino lo que buscan es solidaridad, por encima de las diferencias ideológicas, por encima de cualquier criterio partidista. Y yo creo que si hacemos nuestro algo que a mí me sorprendió mucho cuando lo descubrí, y es que el idioma chino, hoy estoy muy oriental en mis citas, que es un idioma tan rico como el español o como el alemán, que no es en modo alguno, como pueden ser otros, pues limitado en sus vocablos. Sin embargo, no diferencia, como sí diferenciamos nosotros, dos palabras, que son crisis y oportunidad. Y los chinos utilizan una misma expresión para referirse a estos dos conceptos, porque piensan en el fondo que es lo mismo, una crisis y una oportunidad. Creo que tenemos una oportunidad formidable, los políticos, en esta hora crítica que está atravesando la economía española, de demostrar que estamos por encima de diferencias, de demostrar que creemos en nuestra nación, de demostrar que somos capaces de conseguir para las siguientes generaciones lo que en la generación de nuestros padres consiguió para nosotros, es decir, prosperidad, libertad, seguridad, y que a la cabeza de ese discurso regenerador
tenemos que estar los que creemos que la política es, por encima de cualquier otra cosa, un instrumento de transformación de la sociedad. Contesto, por lo tanto, esa pregunta que no tiene ninguna mala uva. Es un auténtico desafío, un desafío que nos va a exigir dar más, pero que también nos permite ser mucho más útiles de lo que quizá en una circunstancia ordinaria pudiéramos ser cualquiera de los políticos. Sí, abajo. Abajo. Sí, hola, buenas tardes. Soy Luis de Palacio, abogado, y bueno, quería expresar mi coincidencia en todos los aspectos que se han desarrollado esta tarde y sobre todo pues coincido que la seguridad jurídica no solo como bien de interés público, sino como elemento que va a generar riqueza en España es primordial, ¿no? Y cuando el señor ministro ha estado detectando los problemas de la Administración de Justicia respecto a que fuera una Administración de Justicia del siglo XIX y que hay que adaptarla a los tiempos modernos, bueno, eso es totalmente cierto. Yo no sé, para ello, a lo mejor el uso de nuevas tecnologías que incluso ya están implementadas, como por ejemplo el uso del microchip en los DNIs, que ya todos tenemos y que no sé cuántos estamos usando a día de hoy, casi ninguno, puede ser una nueva herramienta, como una idea. Pero bueno, yo quería hacer hincapié sobre todo en otros aspectos que igual no son totalmente exclusivamente la materia, pero es la sencillez normativa, ya que se va a hacer un nuevo código mercantil, no solamente la unidad de comercio, es que la seguridad jurídica en su totalidad, pues en la medida en la que no se contravengan normativas autonómicas con rango de ley, con normativas estatales con rango de ley, con luego normativa local, bandos y demás, es un mare magnum que cada vez que tenemos que afrontar un caso concreto, pues se convierte en muy complejo y eso resta seguridad jurídica, porque ni siquiera el propio funcionario muchas veces sabe qué es lo que tiene que aplicar, desconoce todo lo que la propia ley le dice. Y lo otro, bueno, esto ya por supuesto excede, pero tiene que ver con la política, sería la calidad literaria de las propias normas y sanciones que se dan los parlamentos, ¿no? Pues las redacciones, yo entiendo que tiene que ser puntos de acuerdo, pero es que las redacciones hay muchas veces que no hay manera de leerlas, o las lees y, bueno, pues siguen siendo poco claras. Y eso, igual, resta seguridad jurídica. Muchas gracias. Ángela Cedes recordará que en nuestro despacho de Ministro de Justicia, en unas vitrinas, están las exposiciones de motivos que el ministro Alonso Martínez elevó a Su Majestad la Reina, aprobando los grandes códigos finales del XIX, he hecho referencia al del 85, del Código de Comercio, en el 82, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, los grandes cuerpos legales que en una España que miraba la modernidad, aprobó. Y tengo que decir que a mí lo que más me sorprendió, no cuando llegué al Ministerio, que naturalmente no he abierto la vitrina, no se vayan a estropear, pero cuando estudié mi carrera y mi oposición, lo que más me fascinó es la calidad literaria y conceptual de esos textos del siglo XIX. Y tengo que decirlo también, la muy poca calidad literaria y normativa que tiene una parte muy importante de la legislación que en estos momentos se aprueba. Eso es una realidad, pero yo quiero explicar muy brevemente por qué. Todas las leyes de las que estamos hablando, aparte de que siempre hemos tenido en España unos juristas de una enorme calidad, no puedo dejar de recordar aquella entrevista que le hicieron en el norte de Castilla a Delibes, cuando le preguntaron que dónde había aprendido él a escribir así de bien. Y él, como perito mercantil, que creo que era, dijo y contestó, y recuerdo porque la tengo recortada la entrevista, dice yo, en el curso de Derecho Mercantil del profesor Garrigues, que tengo que decir para aquellos que estudian Derecho Mercantil que es el libro más maravillosamente escrito en el siglo XX. ¿Cuál es el problema? ¿Son peores los legisladores ahora de lo que eran en el siglo XIX? Tengo que decir que no. Hay un truco en esto. Y el truco es un instrumento que está en nuestra Constitución,
pero que no utilizamos porque, entre otras cosas, no nos permite utilizarlo cuando hay materia orgánica que tiene que ser regulado, por lo tanto, Código Penal y de enjuiciamiento criminal estarían excluidos, que es la Ley de Bases. El legislador del 19, aunque formalmente sí, realmente no fue los parlamentarios del 19. Los parlamentarios del 19 lo que aprobaban en el Congreso y en el Senado era una ley de bases que se enviaba al Ministerio. El Ministerio, con esa ley de bases, donde establecía la arquitectura de la norma, se la encargaba a la Comisión General de Codificación. Y la Comisión de Codificación hacía lo que técnicamente se llama un decreto legislativo, no un decreto ley, que sustituye a la ley, sino un decreto legislativo que desarrolla la ley de bases. Y ese decreto legislativo, es verdad, tenía que ser remitido de nuevo a Cortes para que se evaluase única y exclusivamente una cosa, que es la adecuación al cumplimiento de los mandatos recibidos en la ley de bases. Claro, ¿quién redactó esas leyes que a mi abogado interlocutor le maravillan, como a mí? Pues lo hicieron las mejores mentes jurídicas de este país y, sobre todo, con un sosiego y una tranquilidad que efectivamente no es la que existe en estos momentos. ¿Es esto disculpa o no? Es una explicación histórica que lo cuento para que sepamos por qué ocurre. Yo el otro día, en una moción que se discutió en el Congreso de los Diputados, acepté el compromiso de redactar una modificación del Código Civil en un tema muy sensible, muy delicado, muy controvertido también, que es la custodia compartida. Solamente puse una condición a la Cámara, y lo dije así, y es que me dieran un plazo de 6 meses para que no fuéramos nosotros, los políticos del Ministerio, sino que fuera nuestra Comisión General de Codificación la que hiciese la redacción última de ese proyecto y de esa manera conseguir adecuar no solamente el propósito del Congreso, sino también la calidad que requiere un texto legal al que yo le tengo muchísimo respeto, como es nuestro Código Civil. Dicho esto, sí tengo que decir 2 cosas más que son menos literarias y más pesimistas. Esa dificultad que tienen los funcionarios para aplicar la ley obedece mucho también a la profusión legislativa de las comunidades autónomas en materias que no tienen competencia sobre las mismas. Por lo tanto, una normativa estatal clarificará, en este caso, mucho de esa confusión existente. Y la segunda, yo estoy tan de acuerdo con lo que aquí se ha dicho que anuncio, y no pensábamos abordar este problema hasta, lógicamente, después de presentar nuestros textos, que vamos, sin modificar leyes, a proceder a la codificación de textos normativos en España. A la codificación de textos normativos en España. Es decir, vamos a agrupar y de esa forma casar entre ellos, sin que entren en contradicciones, aquellos distintos cuerpos legislativos que regulan cosas diferentes. No será tanto una nueva tarea legislativa como una tarea de coordinación, actualización de la norma que en estos momentos está vigente. Y creo que eso que se hizo en el siglo XIX, con materia civil, que se hizo, por supuesto, con materia penal, aunque siempre ha habido algunas excepciones, siempre ha habido pues, una legislación penal aeronáutica y algunas cosas, y por supuesto el Código Penal Militar, pero creo que esa es una tarea que abordaremos en la segunda parte de la legislatura, que la haremos con nuestros técnicos, que no tendrá contenido político, insisto, no tendrá contenido político, sino contenido técnico legislativo y que mejorará esa queja que en este caso tengo que decir que con toda la justicia me ha hecho mi interlocutor. Muy bien, pues reiterarle de nuevo el agradecimiento por su presencia en esta segunda Escuela de Verano de la Razón y de la Universidad Católica de Ávila y damos con esto por terminado esta intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy buena noticia este último, ¿eh? Sí. La sencillez y la codificación.